¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos en una nueva semana, siguiendo con la intensidad eléctrica. Nos toca trabajar ahora con circuitos en paralelo, el cual nos indica que dos resistencias tienen diferente entrada de intensidad eléctrica. Como ustedes observan aquí, ya no están en serie como el circuito anterior, sino que está la resistencia en la parte superior y hay otra resistencia en la parte inferior. La resistencia número 1 tiene 2 ohmios y la resistencia 2 tiene 8 ohmios. Bien, ¿qué es lo que nos piden aquí? La resistencia total. ¿De acuerdo? No nos piden voltaje, no nos piden intensidad. Hay dos maneras de resolver cuando tenemos dos resistencias. A partir de 3 en adelante se utiliza la segunda forma. Vamos a ver la primera forma. Para encontrar la resistencia total en la primera forma, se trabaja de la siguiente manera. Se multiplican las dos resistencias, en este caso 2 por 8, y se lo divide para la suma de las dos, es decir, 2 más 8. Si tenemos 2 por 8, 16 y 2 más 8, 10, hacemos la división de 16 para 10, que nos da como respuesta 1.6 ohmios. Esta sería la resistencia total cuando un circuito está en paralelo. ¿De acuerdo? Y veamos la otra forma. No se olvide que esta lo utilizamos cuando hay tres resistencias en adelante, ¿no? Bien, miren la fórmula. Resistencia total igual a 1 dividido para 1 sobre raíz de 1 más 1 sobre raíz de 2. ¿Qué significa esto? El 1 siempre va a ir como numerador y abajo sería un medio, ya que tenemos 1 sobre R1 y la resistencia 1 es 2 ohmios, más un octavo, que es la resistencia 2. Esta es una suma de fracciones heterogéneas. Aquí sacamos respuesta, ¿no? Luego hacemos la división entre 1 y esta respuesta de las fracciones. Lo puede hacer usted en su calculadora. La respuesta al final va a ser 1.6, que ya lo teníamos en la primera fórmula. Bien, veamos por último otro ejemplo con este mismo modelo de resistencia. Aquí vemos tres resistencias en paralelo. Observen, resistencia 1, entrada de corriente 1, entrada de corriente 2 y entrada de corriente 3. Aquí tenemos de 20 ohmios, de 30 y de 40 ohmios. Vamos a utilizar la segunda forma porque son tres resistencias, ¿no? Entonces escribimos 1 sobre 20 más 1 sobre 30 más 1 sobre 40. Esta es una suma de fracciones heterogéneas. Este resultado al final nos sirve como divisor. Tenemos que hacer la división entre 1 y el resultado de la suma de fracciones. Nos da como respuesta 9.23 ohmios. Hasta ahí hemos visto dos ejemplos de resistencias en paralelo. Vamos a ver rápidamente el cálculo de la intensidad. Miren este circuito, tiene una entrada de 100 voltios. Ingresan 100 voltios. Y aquí nos damos cuenta que hay 5 resistencias. 5 resistencias. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, 4 y 5, ¿no? Ahora, cada resistencia tiene un valor de 400 ohmios. Cada resistencia tiene un valor de 400 ohmios. Bien, la resistencia total no va a ser la sumatoria.
de todas las resistencias, no. Va a ser la división de 400 para 5, que nos da como respuesta 80 ohmios. Esta es la resistencia total. Sí, aquí no aplicamos la fórmula de 1 sobre 1 sobre raíz, resistencia 1. No, aquí hacemos una división. ¿De acuerdo? Porque son lámparas que tienen la misma cantidad de ohmios. Entonces, para saber el total de esto, hacemos una división entre 5 lámparas. Nos da como resultado 80 ohmios. La intensidad total, ¿cuál va a ser? La división entre el voltaje total y la resistencia total. Miren esto, si el voltaje es de 100 voltios, lo dividimos para 80, que es el total de la resistencia, nos da como resultado 1.25 amperios. Esa es la intensidad que está ingresando, ¿no? Ahora, en este modelo de circuito, donde las resistencias están en paralelo, sí va a cambiar, sí, el valor de la intensidad. Sí va a cambiar el valor de la intensidad. Observen esta parte. Si yo divido el voltaje total para la resistencia 1, que es 400, obtengo como respuesta 0.25 amperios. Como son 5 resistencias, multiplicamos 5 por 0.25 y nos da como resultado 1.25 amperios, que es la intensidad total. Entonces quiere decir que la intensidad llega aquí y se comienza a repartir en 0.25 a la resistencia 1, 0.25 a la resistencia 2 y así sucesivamente hasta llegar a la resistencia 5, teniendo como intensidad total 1.25 amperios. Cada una de estas va a obtener entonces 0.25 amperios de entrada. ¿De acuerdo? Y toda la resistencia total de estas lámparas bajan de 400 ohmios a 80 ohmios. Bien, trabajaremos con más ejercicios en el aula con este archivo en PDF. Nos estamos viendo hasta la próxima. No se olvide que el tema es resistencias o circuitos en paralelo. Gracias.